Bueno, pues es el segundo año que ya hemos instaurado cursos de la Universidad de Zaragoza durante el mes de julio. Este es el primero de 4 en este año 2018 y la verdad que bueno, pues que nos da un dinamismo a la ciudad, gente que viene de fuera, que va a visitar nuestro municipio, que van a pasar 3 días por nuestra ciudad y luego aparte pues les sirve a nivel formativo con 4 temas muy diferentes. Este es el primero en el que hablan de alimentación, muy destinado a profesionales pues de tanto de la medicina como de farmacia, para hacer un balance, yo creo, bajo mi punto de vista, muy interesante de lo que son la alimentación, los inconvenientes de este siglo XXI y estas nuevas industrias de la alimentación, ¿no? Las consecuencias que pueden tener sobre la salud. Y a mí sí que me gustaría hacer una mención especial a Rafa Sáez, que es uno de los directores de este curso. Gracias a él, alcañizano de pro, que todos conocemos, médico de familia durante muchísimos años en Alcañiz y que por circunstancias de enfermedad no ha podido acompañarnos, pero realmente quien fue la persona de contacto para impulsar este curso en Alcañiz, desde luego fue él. No es el primer curso que hace o que se impulsa desde Alcañiz por parte de Rafa, entonces sí que nos parecía muy interesante nombrarlo y reconocerle todo el trabajo que hace en alimentación y en dieta saludable en Alcañiz. Y colabora el Colegio Oficial de Médicos y el Colegio Oficial de Farmacéuticos y entonces hablan de incompatibilidades entre alimentos y medicación, hablan de lo biogenético, de aspectos muy técnicos, pero que desde luego nos sitúan en lo que es el siglo XXI, en la alimentación industrial con la que nos encontramos y la manera de combatirla. Hay que recordar que aquí hace unos años empezó con aquella feria de dieta mediterránea, que también estaba Rafa Sáez por el medio, con ese objetivo, ¿no? Intentar luchar contra esa comida basura, que está llevando a unos índices de obesidad y sobrepeso bestiales y que, con cursos y talleres de concienciación como este, lo que vamos a intentar es luchar contra ellos. Para el Gobierno de Aragón es importantísimo estos cursos de verano, este curso extraordinario sobre alimentación, sobre nutrición y, en definitiva, sobre su afectación a la salud pública y comunitaria, porque desde hace mucho tiempo buscamos cómplices, compañeros de viaje en la consecución de un objetivo muy importante y es mirar desde una perspectiva educativa y formativa que sea absolutamente transversal y también holística para la persona todo lo que tiene que ver con la alimentación y el tratamiento de los alimentos desde su inicio en la producción hasta finalmente su tratamiento como residuo. Pues para empezar, que hagan un consumo de la alimentación, de los alimentos de manera responsable, de manera comprometida, es decir, que tomen las riendas de su salud, tomen las riendas de lo que significa tener una buena alimentación y las consecuencias que ello tiene, no solamente para su buena salud individual, sino también para una sociedad que sea capaz de construir una ciudadanía comprometida, que no genere residuos, que sepa cómo comprar, cómo elaborar los alimentos y, en definitiva, recuperando valores de respeto por el producto y también por la nutrición y una comunidad sana y comprometida. Es importante tener en cuenta que muchas veces la relación de la persona respecto del placer o de la relación que tiene psicológica con el alimento tiene que ver no solamente con elementos culturales o religiosos, sino también con la imagen que la sociedad espera de nosotros. Es por eso fundamental para el Gobierno de Aragón que todo aquello que puede causar finalmente trastornos en la conducta alimentaria, con ese resultado que pueden ser anorexias, bulimias o todo este tipo de enfermedades que pueden llevar además también a una cuestión muchísimo más grave, queden resueltas desde el inicio, desde la infancia, con una buena formación, con una buena educación y también con la complicidad de los profesionales.